Soy Alejandro Rosas y soy divulgador de la historia y lo reconozco así. No me avergüenzo, porque mi misión, y lo he dicho desde hace 27 años, ha sido ser un medium. Yo hablo con los muertos. Hay gente que cree que realmente hablo con los muertos, pero no, obvio. Soy un medium porque lo que hago es sentarme a escuchar a todos estos personajes que nos precedieron. Me cuentan sus historias, me cuentan sus romances, me cuentan sus anécdotas, me cuentan lo que vivieron, el contexto, y yo, con cierto ánimo periodístico y chismoso, me siento a tratar de interpretar lo que ellos dicen para traerlo al presente con la idea de construir el futuro, desde luego. Estamos aquí en TED con esta idea de pasado-futuro. Además, me siento muy complacido de estar aquí. No me había podido tocar en alguna otra ocasión. Estoy muy contento y muchas gracias por estar aquí acompañándonos. Nosotros tenemos, y yo lo he visto, digamos, a través de estos 27 años que llevo divulgando la historia, que hay mucha diferencia entre la divulgación de la historia y el ser un historiador académico. La divulgación básicamente es poner al alcance del mayor número de población posible la historia. Olvidémonos de las teorías, olvidémonos de los grandes ensayos, sino más bien tratar de aterrizar la historia para que podamos platicar con ella y con los personajes, porque parece una obviedad, pero nuestros personajes de la historia eran seres humanos y se enfermaban y amaban y odiaban, ambicionaban mucho poder, desde luego, la regaban horriblemente como la siguen regando hoy en día, pero eran seres humanos. Esa es la divulgación de la historia. Pero en el México que vivimos hoy en día, yo he podido, y tengo una teoría un poco loca que ya luego desarrollaré, nosotros padecemos 4 jinetes del apocalipsis mexicano. Sería el primero, el autoritarismo, el segundo es la simulación, el tercero es la corrupción y el cuarto es la impunidad. Esos son los 4 jinetes del apocalipsis mexicano. Olvídense de la peste, el hambre, la muerte y la guerra. Desde luego esos son universales. Pero aquí en México están muy bien cabalgando por toda la República estos 4, el autoritarismo, la impunidad, la simulación y la corrupción. Pero nosotros en este momento tan difícil que atravesamos en México, digo, desde luego no es consuelo, es que había otras épocas peores y estuvimos invadidos por los norteamericanos y por los franceses, y los franceses una vez anterior nos quisieron quitar también territorio con la guerra de los pasteles, y España intentó reconquistarnos en 1829. Cada época ha sido difícil para México en muchos sentidos, y llevamos, nos decían en el Bicentenario, 200 años en construcción. Yo me pregunto, si a mí mi maestro de obras me dice, oiga, pues le voy a terminar su casa en 200 años, yo lo hubiera pensado antes de lanzarme a contratar a ese maestro de obras. Y es una desgracia para un país tan rico y tan lleno de vitalidad como el que tenemos hoy en día, que sigamos en construcción y que nos digan que seguimos en construcción. Pero a partir de la idea de la historia, yo creo que uno de los grandes obstáculos que estamos atravesando hoy en día es el peso de la historia que nosotros cargamos en el hombro. Ese es uno de los obstáculos que yo veo como fundamental, que tenemos que quitarnos ese peso, si no, no vamos a poder construir. No es lo mismo tener la historia de referencia que tenerla como el Pípila, que por cierto no existió, era uno de los mitos de la historia oficial. Y entonces, la historia como ciencia social no es el problema es la narrativa de la historia que nos contaron. Y el problema es que nosotros, casi todos los que estamos aquí, de hecho, pues yo creo que muy pocos habrán nacido ya en el siglo XXI, pero todos los que nacimos en el siglo XX, más o menos digamos de 1900, finales de los 30 o principios de los 30 hasta más o menos 1985, padecimos una narrativa de la historia que nos distorsionó, nos arrancó y nos confundió totalmente los cables. Y eso es lo que se conoce como historia oficial. Hoy la historia oficial ya ha desaparecido y tampoco tenemos que rasgarnos las vestiduras por pensando en que hay historia oficial y entonces nos van a manipular en la cabeza y todo eso. No, todos los países tienen historia oficial. El problema en México es que durante mucho tiempo, en ese periodo que les digo, entre 1900, finales de los 30 hasta 1985, 87, tuvimos una historia oficial que no podíamos confrontar con absolutamente nada. Era lo único que teníamos para aprender historia. No podíamos ir hoy, como hoy, a Sanborns a comprar mis libros, que son, por cierto, extraordinarios y están allá afuera. No podíamos recurrir ni a la novela histórica, más que cuando uno se metía a algunas librerías de viejo,
No podíamos ni teníamos manera de ver si Villa era como nos decía la historia oficial o como nos decían algunos otros historiadores. Estábamos totalmente sesgados. ¿Cómo aprendimos historia nosotros? A través de la efeméride de los lunes, donde seguramente muchos de ustedes nos disfrazamos, o del pelotón que fusilaba a Hidalgo o de Hidalgo en las ceremonias a la bandera. La conocíamos a través de esa aburridísima historia que se contaba en la hora nacional, que era terrible, era como soviética, todos a las 10 oyendo el mismo maldito programa y iniciando con el himno nacional y terminando con el himno nacional, y uno terminaba así como de, sí, debes obedecer, sí, debes obedecer, sí, debes obedecer. Y el otro, el libro de texto gratuito. Fuera de ahí no teníamos ningún tipo de elemento más para conocer la historia. Y entonces de pronto, esta historia que nos dejó, esta historia era maniquea, buenos contra malos. Esta historia nos las enseñaron no como se enseña la historia, reflexionándola, cuestionándola, analizándola, lanzando teorías y siempre cuestionando. Así no nos las enseñaron como un catecismo de historia patria. Nos adoctrinaron. Aquí en México nos adoctrinaron en historia, no nos enseñaron historia. Y entonces de pronto teníamos dogmas de fe de la historia. El asunto del petróleo que tanto tiempo se ha discutido y se discutió y que finalmente terminó con una reforma de la cual no sabemos sus alcances hasta tiempo después. El hecho es que ni siquiera se podía tocar el asunto del petróleo con el pétalo de una rosa. ¿Por qué? Porque el que quería hablar de privatización o ponerla en manos de los inversionistas extranjeros o mexicanos era traición a la patria. Se convirtió en un dogma de fe, no nos pudimos sentar ni siquiera a hablar de la posibilidad de que se pudiera discutir sanamente. Creamos figuras a las que les quitamos los nombres de pila. Ya no era Francisco I. Madero, era el apóstol de la democracia. Ya no era Pancho Villa, era el centauro del norte. Ya no era Benito Juárez, era el benemérito de las Américas. Y entonces construimos una red de buenos contra malos, los héroes contra los villanos. Para mí los héroes son el Capitán América, el Hombre de Hierro, Thor, Hulk, pero no Hidalgo, ni Allende, ni Madero. Ellos son grandes protagonistas porque se atrevieron a romper su momento y su época, porque dieron un paso que nadie más se hubiera atrevido a dar en ese momento y eso los definió y los hizo diferentes. Pero en el momento en que uno los eleva al altar de una heroicidad que es prácticamente de leyenda o mítica, perdimos el contacto con estos personajes. Y junto a estos personajes tenemos, desde luego, a los villanos, terribles villanos, traidores siempre a la patria, desde luego como Cortés, como Iturbide, como Porfirio Díaz, desde luego también como Santana no puede faltar, y muchos más que se arrastran, Victoriano Huerta, que quizás es el único que podría caber por la traición, pero esa es otra historia. El hecho es que de pronto teníamos buenos y malos, y la historia nos las enseñaban, cuando uno estaba en la escuela oyendo atentamente, no, pues Juárez con su flauta de carrizo. Maldita sea, nunca tocó una flauta de carrizo. ¿Por qué no le pusieron un fagot o un saxofón? Y les digo con conocimiento de causa que Juárez jamás tocó una flauta de carrizo porque él lo cuenta en un pequeño librito que se llama Memorias para mis hijos. Y nunca dice, oigan, yo era muy pobre y entonces tocaba la flauta de carrizo junto a la Laguna del Encanto. No, eso era la típica estampita que nos vendían en las papelerías. Pero, como nos contaron la historia oficial, siempre había la posibilidad de que estos seres fueran predestinados. Y entonces prácticamente desde aquella noche de pasión en que fue concebido Juárez por un óvulo y un espermatozoide, un Juárez óvulo, no, un Juárez sería el papá, un espermatozoide Juárez y un óvulo García, desde ese momento ya traía el chip de que iba a ser un benemérito de la patria. Y entonces podíamos imaginar bajo la lógica de la historia oficial a Benito Juárez sentado así en una escena bucólica, ¿no? La Laguna del Encanto en San Pablo Guelatao, una gran piedra, el atardecer que cae, el susurro del viento que mueve los árboles de la sierra y él tocando su maldita flauta de carrizo, pero practicando a los 12 años lo que tendría que decir en la posteridad, que era básicamente, y así practicaba, ¿no? Era sentado ahí en la Laguna del Encanto y entonces volteaba a ver a las ovejas, que por cierto no huyó del pueblo porque se le perdiera una oveja y le iba a pegar el tío, eso tampoco es cierto, huyó porque la pobreza lo arrojó de ahí y él lo cuenta. Pero entonces tenemos a ese Benito Juárez predestinado sentado junto a sus ovejas y de repente voltea hacia la cámara, como siempre eran los héroes de la patria, volteando al horizonte o a la cámara para dar una frase a la posteridad. Y en ese momento acuñó la famosa frase, entre las ovejas como entre otras especies, el respeto al derecho ajeno es la paz. Y así junto a Juárez podíamos imaginar a Hidalgo,
jugando con sus compañeros de clase a que los liberaba de la opresión de los maestros. O por ejemplo, nos contaban también historias, una que a mí me parece, saquen las galletas Marías para cortarnos las venas ahorita que se las cuente. La escena es el estado de Morelos, más o menos sería como 1880, Emiliano Zapata juega ahí entre los maizales con una varita persiguiendo a una lagartija y de pronto entre los maizales oye el llanto de una persona. Y entonces se acerca a donde está el llanto, deja la varita, así todo va abriendo los maizales y ve a su papá postrado junto a un árbol. A los 9 años, Emiliano Zapata. Entonces ve a su papá llorando y entonces le dice, papá, papá, ¿qué tienes, papá? Y entonces voltea el papá también, aunque no es héroe de la patria, voltea hacia la cámara y dice, se enjuga las lágrimas, hijo, es que los hacendados nos han quitado las tierras. Y entonces Zapata, niño, voltea también a la cámara y, papá, a los 9 años, yo te juro que cuando sea grande, haré que nos las devuelvan. Caray, yo a los 9 años estaba en la Bavia, jugaba carreteritas, tapados con las estampitas en la escuela, veía los primeros Playboy que llegaban a la escuela lasallista ahí clandestinamente, no estaba pensando en liberar a la patria, ni estaba pensando en hacer una revolución social. Pero ese es el México que nos dibujó la historia oficial. Y esa historia oficial nos dejó varias secuelas. Para empezar, una sociedad polarizada. La polarización que vivimos hoy no solamente es por la política, no solamente es por si el PRD hace o el PAN hace o si el PRI o si Morena, sino viene de que nos enseñaron a pensar en blanco y negro y no en claroscuros. México es un país casi predestinado, si vale la expresión, a no ponerse de acuerdo nunca. El único momento en que se pusieron de acuerdo fue cuando la consumación de la independencia y ya. En todos los demás momentos, guerras y revoluciones. Entonces nos polarizó. Número 2, nos hizo prejuiciosos hasta la pared de enfrente. ¿Cuántas veces no han escuchado ustedes que hoy nuestra corrupción prácticamente se la debemos a que los españoles llegaron en el siglo XVI a México y que todas las calamidades habidas y por haber llegaron? Entonces, nos hicieron prejuiciosos. Ya, olvidemos es absurdo seguir pensando que nosotros estamos determinados hoy en pleno siglo XXI porque los españoles nos conquistaron, por favor. Ya tenemos que dejar a todas esas visiones. O la otra, la que los gringos tienen la culpa de todo. Sí, son miserables, sí, son malditos, sí han abusado por momentos, pero también hay una responsabilidad histórica nuestra, de nuestra clase gobernante y de la propia sociedad, en que ha permitido todo. Entonces, esos prejuicios nos hizo sumamente prejuiciosa. Olvidemos ya que si los gringos nos quitaron el territorio, sí, fue una desgracia y fue un despojo vil y miserable, pero son hace 170 años. O sea, no podemos seguir cargando la historia como la losa del Pípila. Otro elemento importante que nos dejó la historia oficial, la victimización. Pobrecitos mexicanos, todos nos quieren ver la cara. Ernesto Canto, no me acuerdo cuál marchista, allá en Moscú, que entra por el túnel, si se acuerdan, en el estadio ya para entrar en la marcha, y de pronto ya no sale y lo descalifican, y no, pues es consigna contra México. El fantasma de Machala, no me acuerdo en qué campeonato mundial de fútbol que se jugaba en la Copa América, me parece, en Ecuador o en algún lugar, algún país de Sudamérica, y entonces que en un momento dado se apaga la luz, se enciende, nos meten un gol y perdemos. El famoso penal de Robin, que fue, que no fue, que se aventó, que no se aventó, y todo lo que sucedió alrededor de un penal. La historia oficial nos enseñó a victimizarnos y lo peor de todo, nos enseñó a ser derrotistas. Nosotros, nuestra mentalidad desde luego ha cambiado y creo que vivimos el mejor momento de la sociedad civil de toda la historia mexicana. Y junto a esa mejor sociedad civil de toda la historia mexicana tenemos a la peor clase política de toda la historia mexicana. Y eso que hemos tenido peores clases políticas. Pero este en particular se ha esmerado en demostrarnos que siempre se puede estar peor. Pero afortunadamente tenemos una sociedad que ya no debe de vivir de esos prejuicios, que ya no debe vivir de esa victimización y que nosotros no podemos seguir pensando que vivimos o que somos los ratones verdes en el fútbol o que siempre nos va mal o que tenemos un sino peligroso sobre México porque nos conquistaron los españoles y nuestras madres fueron violadas y todo fue violentado. Claro que fue un proceso duro, pero no como para decir que hoy, a casi 5 siglos de la conquista de México, estamos determinados por eso. Todo eso es producto del siglo XX. Y todo eso absolutamente viene
construido en el siglo XX por la historia oficial. Nos mentalizaron para eso. No hay que buscar en el siglo XVI, ni en el XVII, ni en el XVIII. Ahí podemos encontrar varias cosas. Pero, evidentemente, nuestros problemas actuales provienen de los últimos 50 años, donde se fragó toda esta historia oficial, donde nos enseñaron y nos adoctrinaron una historia que no era la que correspondía. Por eso hoy, cuando de pronto pretendemos desmitificar la historia, causa un shock para mucha gente. A mí me han dicho que soy el envenenador de la niñez y de la juventud mexicana, porque se me ocurrió decir que Juárez dejó de ser un indígena para convertirse en un ciudadano, porque él nunca, no hay un solo discurso de Juárez donde diga, oigan, consiéntanme un poquito, es que soy un indio zapoteca. ¿Y por qué no respetan mis usos y costumbres? Y entonces ya verán, jamás, no hay una sola línea de Juárez diciendo eso. Juárez, la grandeza me parece, si hay algo que existe en Juárez, es que él siempre se concibió igual ante los demás, igualito que el criollo, que el mestizo, que el gringo, que el austriaco, que por cierto, afortunadamente fusilamos en el Cerro de las Campanas en 1867, lo merecía, pero nunca hubo un acto o una conmiseración de su parte. Entonces, insisto, creo que debemos dejar la historia de lado, cargarla como si fuera un libro y no cargarla a cuestas. Y creo que nuestra sociedad hoy es muy dinámica, nos falta mucho por hacer. Creo que a veces parecemos como una manada de animales silvestres que de pronto se unen y hacen cosas muy buenas y de pronto se vuelven a dispersar. Pero yo insisto, creo que la mejor versión de la sociedad en la historia mexicana es la que estamos viviendo por cómo se está moviendo. Pero nos falta quitar ese obstáculo. Dejemos a la historia oficial ya olvidada. Sí la aprendimos, sí tuvimos que machetearnos fechas, sí tuvimos que aprendernos que el 8 de agosto de 1879 nació Zapata, o que el 20 de julio de 1923 mataron a Pancho Villa, o que el 30 de octubre de 1873 nació Francisco I. Madero, o que el 16 de septiembre inició la independencia y el 27 fue la consumación, o que el 5 de mayo las armas nacionales se cubrieron de gloria, o que el 21 de mayo de 1920 asesinaron a Carranza. Este era solo un paréntesis para demostrar mi extraordinaria memoria en cuanto a la historia. No viene al caso los efemérides, nunca me han gustado. Pero nada más para terminar, porque además está a punto de explotar esto, no, ya está así como de, me da miedo. Yo insisto, creo que nosotros, como esta mejor versión de la sociedad que existe en un México tan difícil y convulsionado, lo que necesitamos es quitarnos esa maldita losa, echarla a un lado y que la historia se convierta solamente en un referente. Dejemos de utilizar la historia para las banderas políticas, porque ahora vamos a ver en el 18 seguramente que todo el mundo va a decir Juárez es de mi partido y Madero es de mi partido, y no, yo creo que ellos se han de revolcar en sus tumbas porque tuvieron mucho en sus épocas. A la historia hay que entenderla en su momento y en su contexto. A los personajes hay que entenderlos y comprenderlos en esos momentos. Si tratamos de entenderlos a un Pancho Villa a la luz de hoy, va a ser un fracaso. Insisto, creo que lo que tenemos por delante es quitémonos, démosle vuelta a la página de la historia, quitémonos esa losa, que ya no, dejemos atrás los prejuicios, hagamos un striptease intelectual de prejuicios y vayamos construyendo, y que la historia sola sea la referente o el referente de todos esos principios y todas esas ideas que no han podido plasmar y cuajar en México. Yo sí creo, a pesar de lo difícil que estamos y a pesar de todo lo que se está viviendo hoy en día y a pesar de que tenemos que pedir muchas cuentas a toda la clase política, creo que siempre hay esperanza para el país. Y yo sí veo que podemos salir adelante, pero ahora es, como lo soñó Madero en algún momento, responsabilidad y en concurso de los ciudadanos. Muchas gracias y lean mucha historia.